Acababa de firmar una herencia de 10 millones, y al llegar a casa para contarlo, mi hijo mayor me empujó por las escaleras. Nunca imaginé que la traición más cruel vendría de mi propia sangre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Era una mañana templada de marzo en Guadalajara, cuando salí del despacho del notario Héctor Mendoza, en la avenida Juárez. Mis manos temblorosas aún sostenían los documentos que cambiarían mi vida para siempre. A mis 69 años, después de 4 décadas limpiando casas ajenas y vendiendo tamales en el mercado San Juan de Dios para sacar adelante a mis 3 hijos, el destino finalmente me sonreía. Mi hermano gemelo Roberto había fallecido 2 años atrás en un accidente automovilístico en Tijuana, donde trabajaba como ingeniero. Nunca nos llevamos bien en vida. Él siempre fue el exitoso, el que estudió, el que se fue al norte buscando fortuna mientras yo me quedé cuidando a mamá hasta sus últimos días. Pero en su testamento, redactado apenas 3 meses antes de morir, me dejó todo. 10 millones de pesos, una casa en Sayulita y un terreno en Puerto Vallarta. El notario, un hombre mayor de bigote canoso y lentes gruesos, me había explicado todo con paciencia, mientras yo trataba de procesar que ya no tendría que contar centavos para comprar los medicamentos para la presión. Sus palabras resonaban en mi cabeza como campanadas. Señora Carmen, usted es oficialmente una mujer millonaria. Caminé por las calles empedradas del centro histórico sintiendo que flotaba. El olor a tacos de carnitas de un puesto callejero me trajo recuerdos de cuando llevaba a mis hijos pequeños a la plaza, después de cobrar mi quincena. Qué diferentes habían sido aquellos tiempos, cuando un peso extra significaba poder comprarles un dulce de leche quemada. Mi casa en la colonia Analco me recibió con el mismo portón verde desgastado de siempre, pero yo ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Tenía planes: viajar a Oaxaca para conocer las ruinas que siempre había visto en televisión, donar una parte a la Casa Hogar Santa María donde había trabajado como voluntaria y, por primera vez en mi vida, comprarme ropa nueva en una tienda de verdad, no en el tianguis. ¡Hijos!, grité desde la puerta, con una sonrisa que me dolía en las mejillas. ¡Vengan todos! Tengo la noticia más maravillosa. Iván, mi primogénito de 45 años, salió de la cocina limpiándose las manos con una servilleta. Alto, de complexión robusta como su padre, tenía esa mirada calculadora que había heredado y perfeccionado en sus años trabajando en una empresa de seguros. Estela, su esposa, lo siguió arrastrando las chanclas de plástico que siempre usaba en casa, con su pelo rizado mal arreglado, y esa expresión de fastidio perpetuo que la caracterizaba desde que se habían mudado a mi casa, temporalmente, hace 5 años. Santiago, mi hijo menor de 38 años, asomó la cabeza desde la sala donde veía la novela de las 3. Más delgado que su hermano, con el cabello ya raleando y esos ojos tristes que tenía desde que se quedó sin trabajo en la fábrica textil, siempre había sido el más callado, el que evitaba los conflictos. ¿Qué pasó, jefa?, preguntó Iván, usando ese apodo que a veces sonaba cariñoso y otras veces burlón. ¿Te ganaste la lotería o qué? Me senté en mi silla favorita de la sala, esa mecedora de madera que había sido de mi madre, donde había amamantado a cada uno de mis hijos y donde tantas noches me había quedado dormida esperando que regresaran sanos de sus travesuras juveniles. Las paredes estaban llenas de fotografías de graduaciones, primeras comuniones, bodas, nacimientos de nietos. Cada imagen era testimonio de los sacrificios que había hecho con tal de ver sus sonrisas. «Algo mejor», dije, sacando los papeles del notario. «Su tío Roberto me dejó todo en herencia. 10 millones de pesos, hijos. ¡10 millones! El silencio que siguió no fue el que esperaba. No hubo gritos de alegría, abrazos, brincos de emoción. En su lugar, intercambiaron miradas que no supe descifrar en ese momento, pero que ahora reconozco como las primeras señales de la tormenta que se avecinaba. ¿10 millones? Repitió Iván, con una ceja levantada. ¿Y ya están en tu cuenta? Bueno, el proceso toma unos días. Pero sí, hijo, por primera vez en mi vida, no tendré que preocuparme por el dinero. Y ustedes tampoco. Podremos remodelar la casa, comprarle una computadora a tu hijo para la escuela, ayudar a Santiago con su negocio de tacos. ¿Y piensas gastarlos en qué más, mamá? ¿En pañales geriátricos y bastones?, soltó Estela con una carcajada que me heló la sangre. «Es su dinero», murmuró Santiago, aunque su tono no sonaba precisamente solidario. «Pero deberías considerar que nosotros también tenemos necesidades urgentes. Los niños necesitan muchas cosas. El carro de Iván está descompuesto.
Por supuesto que los voy a ayudar, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Pero también quiero hacer algo para mí, viajar un poco, conocer otros lugares. Y pensaba donar una parte a la casa hogar. Ya saben que ahí hay muchos abuelitos abandonados que necesitan... Las palabras se me trabaron en la boca cuando vi la expresión de Iván transformarse completamente. Sus ojos se endurecieron y apretó los puños. ¿Fundación? ¿Estás loca, vieja?, gritó golpeando con fuerza la mesa de centro que había comprado en abonos durante 2 años. Esos millones no son solo tuyos, son de la familia. Tú no sabes qué hacer con tanto dinero. Las palabras me golpearon como bofetadas. Mi propio hijo, el que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, el que había defendido de las burlas en la escuela porque era tartamudo, me gritaba como si fuera una extraña, como si fuera una idiota. «Iván, por favor», susurré, sintiendo que se me quebraba la voz. «No, mamá», siguió gritando. «Eres una vieja irresponsable. ¿Donar dinero cuando tu familia lo necesita? Cuando hemos estado manteniéndote todos estos años». Esa última frase fue como un puñal. Manteniéndome. Como si los 20 años que limpié oficinas para pagarles la universidad fueran un favor que ellos me habían hecho a mí. Estela asintió vigorosamente, cruzándose de brazos. «Exacto. Deberías estar agradecida de que te cuidemos. A tu edad, hay muchas viejitas que están solas en asilos horribles». El ambiente se había vuelto espeso, cargado de una tensión que jamás había sentido en mi propia casa. Santiago evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con el control remoto. Iván caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, y Estela me miraba con desprecio desde su posición junto a la puerta de la cocina. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis propios hijos, los que había criado con tanto amor, lavando ropa ajena hasta tener las manos en carne viva, cocinando en fondas para costear sus estudios, vendiendo tamales en la madrugada para que no les faltara nada. Ahora me llamaban loca, vieja irresponsable, un estorbo. La alegría que había sentido esa mañana se evaporó como agua en el desierto, dejando solo un dolor sordo en el pecho, que no sabía si era el corazón rompiéndose, o simplemente la realización de que tal vez, solo tal vez, había pasado toda mi vida siendo una tonta que confundió la dependencia económica con amor filial. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi mecedora, mirando las fotografías en la pared mientras los recuerdos me golpeaban como olas furiosas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo mis hijos dejaron de verme como su madre para convertirme en una carga? La madrugada me trajo la claridad cruel de la memoria. Recordé vívidamente el día en que Iván cumplió 18 años y le compré su primera mochila universitaria. Había trabajado turnos dobles en la lavandería de Doña Esperanza durante 3 meses, llegando a casa con las manos hinchadas y el olor a detergente impregnado en la ropa. Cuando le di la mochila, una JanSport azul marino que había visto en el escaparate de Liverpool y que costaba lo mismo que mi quincena completa, sus ojos se iluminaron. «Mamá, está padrísima. Muchas gracias», me había dicho abrazándome fuerte. Ahora ese mismo hijo me gritaba que era una vieja irresponsable. A las 5 de la mañana me levanté a preparar café en mi vieja cafetera de peltre, la misma que había usado durante 25 años porque nunca tuve dinero para comprar una nueva. Mientras el agua hervía, escuché voces susurrantes que venían del cuarto de Iván y Estela. Pegué la oreja a la pared, algo que jamás había hecho en mi propia casa, pero algo en mi instinto me decía que necesitaba escuchar. «No podemos dejar que regale ese dinero a cualquier pendejada», susurraba Estela con veneno en la voz. 10 millones, Iván. ¿Te das cuenta de lo que podríamos hacer con eso? Ya sé, pero ¿cómo la convencemos? Ya viste cómo se puso cuando le dijimos la verdad. Hay maneras, amor. Mi prima Leticia trabaja en el DIF. Dice que cuando los viejitos empiezan a tomar decisiones irracionales con su dinero, la familia puede solicitar una evaluación psicológica. Si demuestras que no están en sus cabales... El café se me derramó en la mano, pero ni siquiera sentí el dolor. Estaban planeando declararme loca. Mis propios hijos estaban tramando quitarme la capacidad legal de decidir sobre mi propio dinero. ¿Y si no quiere hacerse la evaluación?, preguntó Iván. Entonces tendremos que ayudarle a tomar la decisión correcta, respondió Estela con una risita que me heló la sangre. Un accidentito, una caída por las escaleras. A su edad, nadie sospecharía nada raro. Mi corazón se detuvo. Mi nuera acababa de sugerir lastimarme, y mi hijo no había dicho una sola palabra en mi defensa. «Estela, no digas mamadas», murmuró Iván, pero su tono no sonaba escandalizado, solo precavido. «¿Mamadas? Tu mamá se va a morir en unos años de todas formas. ¿Prefieres que se gaste nuestro dinero en pendejadas o que nosotros aseguremos el futuro de nuestros hijos? Nuestro dinero, nuestros hijos».
como si yo no existiera, como si no fuera la abuela que se había desvelado cuidando a esos niños cuando ellos salían de fiesta, como si no fuera la mujer que había hipotecado mi casa para prestarle dinero a Iván cuando abrió su agencia de seguros que quebró al año. Me alejé de la pared con las piernas temblando y me senté en la mesa de la cocina. Mis manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo duro, sostenían la taza humeante mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. En esa misma mesa había preparado miles de lonches para el colegio, había ayudado con tareas de matemáticas, había curado raspones y consolado corazones rotos. Los recuerdos se agolparon sin piedad. Santiago, mi bebé, llorando inconsolable a los 5 años porque los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. Yo había trabajado un mes completo vendiendo quesadillas en la puerta de la fábrica para comprarle unos tenis Nike usados que encontré en el mercado de pulgas. Su sonrisa cuando se los puse valía cada amanecer madrugando para hacer la masa. Estela, cuando recién se había casado con Iván, llegando a mi casa llorando porque estaba embarazada y no tenían dinero para el parto, le había dado mis ahorros completos, 5,000 pesos que había guardado moneda por moneda durante 2 años, para que pudiera dar a luz en una clínica privada en lugar del hospital público. Doña Carmen, usted es un ángel, me había dicho entonces besándome las manos. Prometo que algún día le vamos a regresar todo esto y más. Mentiras. Todo habían sido mentiras dulces para manipular a una vieja tonta que confundía la necesidad con el cariño. A las 7 de la mañana, Iván bajó a desayunar. Se veía descansado, fresco, como si no hubiera pasado la noche planeando mi destrucción. Me saludó con un beso en la frente, el mismo gesto cariñoso que había hecho desde niño. «Buenos días, jefa. ¿Cómo durmió?» Su hipocresía me revolvió el estómago, pero logré sonreír. «Bien, hijo. Te preparé café. Gracias, ma. Oiga, estuve pensando en lo de ayer. A lo mejor fui muy duro con usted. Es que me preocupa que la vayan a estafar. ¿Sabe cómo está la gente de Maña?» Asentí mientras le servía su café exactamente como le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche. Había preparado su café de esa manera durante 30 años, y ahora él usaba esa intimidad doméstica para manipularme. Por eso pensé que podríamos ir juntos al banco, para que abra una cuenta donde yo pueda ayudarla a administrar el dinero. Nada más para cuidarla, ¿eh? Usted sigue siendo la dueña de todo. Sus palabras sonaban razonables, protectoras incluso, pero yo había escuchado su conversación con Estela. Sabía que ayudarme a administrar significaba quitarme todo control sobre mi propia herencia. «Me parece muy buena idea, hijo», mentí, sintiendo cada palabra como vidrio en la garganta. «Pero primero quiero ir a ver a doña Luz, mi comadre, para contarle la noticia». «¿A esa vieja chismosa?» «Ay, ma, mejor no le diga nada todavía. Usted sabe cómo es la gente. En cuanto se enteren de que tiene dinero, van a llegar todos los parásitos pidiéndole prestado». Parásitos. Qué ironía escuchar esa palabra en boca de mi hijo, que había vivido en mi casa durante 5 años sin pagar un solo peso de renta. Santiago apareció 1 hora después, arrastrando los pies como siempre. Mi hijo menor había sido diferente desde que perdió el trabajo, más callado, más amargado, pero nunca había mostrado la agresividad de Iván. Pensé que tal vez en él encontraría algo de comprensión. «Hijo, ¿podemos platicar un ratito?», le pregunté cuando se sentó a desayunar. «Claro, jefa. Dígame. Es sobre lo de ayer. Siento que tu hermano y Estela no entendieron bien mis planes. Yo no quiero hacer nada que los perjudique». Santiago masticó lentamente sus chilaquiles, esos mismos chilaquiles que había aprendido a hacer siguiendo la receta de su abuela, perfeccionándola durante años hasta que quedaron exactamente como a él le gustaban. Después de un largo silencio, habló sin mirarme a los ojos. «Ma, yo la respeto mucho. Usted sabe que sí. Pero también entiendo el punto de Iván. Estamos en una situación difícil. Mis hijos necesitan muchas cosas y pues ya no estoy joven para empezar de cero otra vez». Su voz sonaba cansada, derrotada, pero también había algo más. Una frialdad que nunca había escuchado cuando se dirigía a mí. «Usted ya vivió su vida, jefa. Ya crió a sus hijos. Ya trabajó. Ya sufrió. Ahora le toca descansar y dejar que nosotros nos hagamos cargo de las decisiones importantes. Dejar que ellos se hicieran cargo. Como si yo fuera una niña incapaz de pensar por sí misma. Como si mis 69 años de experiencia, de trabajo, de sacrificio, no valieran nada comparados con sus necesidades. Santiago, yo solo quería ayudar a esos abuelitos del hogar porque sé lo que se siente estar solo. Además, pensé que podríamos hacer un viaje juntos, toda la familia». «Ay, ma», me interrumpió con un suspiro exagerado. «¿Viajes? ¿En serio? Mejor úsese ese dinero en algo productivo. Ayúdeme a poner mi taquería como Dios manda.
Pague la universidad de mis hijos. Arregle esta casa que se está cayendo a pedazos. Sus palabras me dolieron más que los gritos de Iván, porque venían envueltas en lógica, en necesidades reales, en planes sensatos, pero en ninguno de esos planes cabía lo que yo quería, lo que yo había soñado durante décadas de pobreza. Esa tarde, mientras barría el patio trasero donde tenía mis plantas de hierbas de olor, me quedé viendo las macetas que había hecho con latas viejas de tomate, albahaca, romero, hierbabuena, todas las plantas que usaba para cocinar los guisos que a ellos les gustaban, plantas que había cuidado con la misma dedicación con que había criado a mis hijos. Me senté en mi banquito de plástico y lloré como no había llorado desde el día que murió mi esposo, pero estas lágrimas eran diferentes. No era dolor por una pérdida inevitable, sino la agonía de descubrir que el amor que había considerado el centro de mi universo era, en realidad, una transacción comercial donde yo siempre había sido la parte perdedora. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa. Iván y Estela habían comenzado a tratarme como si ya hubiera perdido la razón. Hablaban de mí en tercera persona, incluso cuando estaba presente en la sala. ¿Ya le diste sus pastillas?, le preguntaba Estela a Iván mientras yo veía las noticias en mi sillón favorito. Sí, pero se le olvida todo. Ayer me preguntó 3 veces qué día era. Mentiras. Jamás se me había olvidado tomar mis medicamentos para la presión, y mi memoria estaba perfecta. Pero ellos construían una narrativa de demencia que les convenía, ensayando el papel de hijos preocupados ante una madre que se deterioraba mentalmente. El miércoles por la mañana, Estela apareció con una mujer desconocida, alta, vestida con un traje gris que la hacía ver importante. Cargaba un maletín de cuero y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Carmen, ella es la licenciada Patricia Ruiz, anunció Estela con voz melosa. Viene a platicar con usted sobre unos papeles importantes. La mujer se sentó frente a mí sin ser invitada y desplegó varios documentos sobre la mesa de centro. Sus uñas largas, pintadas de rojo sangre, tamborileaban sobre el cristal mientras hablaba con la condescendencia reservada para niños pequeños o ancianos considerados incapaces. Señora Morales, entiendo que recientemente heredó una cantidad considerable de dinero. Su familia está preocupada por su bienestar y queremos asegurarnos de que nadie se aproveche de usted. No necesito que nadie me proteja, respondí, manteniendo la voz firme. Tengo 69 años. No soy una niña. Por supuesto que no, sonrió falsamente. Pero a nuestra edad es natural que necesitemos ayuda para tomar decisiones complejas. Estos documentos simplemente designan a su hijo Iván como su representante legal para asuntos financieros. Es solo una precaución. Tomé los papeles y fingí leerlos, aunque las letras pequeñas se difuminaban ante mis ojos sin lentes de lectura. Pero no necesitaba entender cada palabra para saber que estaban tratando de quitarme mis derechos. Necesito tiempo para pensarlo, dije, devolviéndole los documentos. La sonrisa de la licenciada se endureció ligeramente. Claro, pero no demasiado tiempo. Mientras más pronto firme, más pronto podremos proteger su patrimonio de personas malintencionadas. Después de que se fue, Estela se quedó conmigo en la sala. Su actitud había cambiado completamente. Ya no fingía cariño maternal. Doña Carmen, espero que entienda que esto es por su bien. Usted ya no puede manejar responsabilidades tan grandes. ¿Por qué dices eso? Manejé esta casa durante 40 años. Crié 3 hijos sola. Trabajé hasta los 65 años sin faltar un solo día. Eso era antes, replicó con frialdad. Ahora es diferente. Ayer encontré la leche agria en el refrigerador. La semana pasada dejó la estufa prendida toda la noche. Más mentiras. La leche había estado perfecta, y yo nunca dejaba la estufa encendida, pero Estela las decía con tanta convicción que por un momento dudé de mi propia memoria. Santiago llegó del trabajo esa tarde más silencioso que de costumbre. Se sentó en el sillón donde su padre había visto televisión durante años, en el mismo lugar donde yo le había leído cuentos cuando era pequeño. Pero el hombre que tenía frente a mí ya no era mi niño. Era un extraño que me miraba con una mezcla de lástima y frustración. Hablé con Iván. Dice que no quiere firmar los papeles. Es correcto. No voy a firmar nada que no entienda completamente. ¿Por qué tiene que ser tan terca?, explotó, golpeando el brazo del sillón. Estamos tratando de ayudarla. La palabra terca resonó en mis oídos como una bofetada. ¿Cuántas veces había escuchado esa palabra a lo largo de mi vida? Terca por insistir en que mis hijos estudiaran. Terca por negarme a vender la casa cuando las cosas se pusieron difíciles. Terca por seguir trabajando hasta los 65 años cuando todos me decían que me jubilara. Pero ahora ser terca significaba aferrarme a mi derecho de decidir sobre mi propia vida. Santiago, ¿tú también crees que estoy loca?
Su silencio fue más devastador que cualquier grito. Evitó mi mirada, jugando nerviosamente con el control remoto como hacía cuando era niño, y había hecho algo malo. No está loca, ma, pero a veces dice cosas raras. Como eso de donar dinero a desconocidos cuando su propia familia lo necesita. ¿Raras? ¿Es raro querer ayudar a personas que sufren? Es raro cuando hay prioridades más importantes. Respondió, finalmente mirándome a los ojos. Mis hijos necesitan una computadora para la escuela. Lucia necesita aparatos dentales. El carro se está descomponiendo y no tengo ni para la gasolina. Sus palabras me perforaron el alma porque contenían verdades mezcladas con chantaje emocional. Sí, mis nietos necesitaban cosas. Sí, Santiago había tenido mala suerte con el trabajo. Pero ¿por qué mi compasión hacia otros seres humanos se había vuelto una traición hacia mi familia? Hijo, yo nunca dije que no los iba a ayudar. Solo quería tener algo de dinero para mí también. ¿Para qué, ma? ¿Para viajar? ¿A los 69 años? Sea realista. Usted ya no puede ni subir las escaleras sin cansarse. Esa noche, después de cenar en silencio, me retiré temprano a mi cuarto. Era la habitación donde había dormido con mi esposo durante 20 años, donde había parido a Santiago cuando no pudimos llegar al hospital a tiempo, donde había llorado en secreto cada vez que el dinero no alcanzaba para lo que mis hijos necesitaban. Me senté en la cama matrimonial que ahora me quedaba demasiado grande y abrí el cajón de mi buró. Ahí guardaba mis tesoros más preciados, la cadena de oro que mi esposo me había regalado en nuestro 5º aniversario, las cartas que Iván me escribía desde la universidad agradeciéndome todo lo que hacía por él, la foto de Santiago recibiendo su diploma de preparatoria con una sonrisa que iluminaba su cara. Las cartas de Iván estaban amarillentas por el tiempo, pero las palabras seguían siendo claras. Mami querida, no sé cómo agradecerte todo tu sacrificio. Algún día te voy a dar la vida que te mereces. Te amo mucho. Fechada hace 25 años, cuando todavía me llamaba mami en lugar de jefa, y cuando sus promesas sonaban sinceras. ¿En qué momento había dejado de ser su mami para convertirme en una carga? ¿Cuándo mis sueños se habían vuelto irrelevantes comparados con sus necesidades? El viernes llegó mi cumpleaños número 69. Me desperté esperando, como cada año desde que tenía memoria, que alguien me felicitara. Bajé a la cocina a prepararme café, esperando encontrar aunque fuera una nota, una sonrisa, «Muchas felicidades, ma». Nada. Iván se fue temprano al trabajo sin decir una palabra. Estela alimentó a los niños y los llevó a la escuela como cualquier día normal. Santiago se quedó dormido hasta las 10 de la mañana, y cuando bajó solo gruñó un buenos días, mientras se servía cereal. Me senté en mi mesa de la cocina, la misma donde había celebrado tantos cumpleaños de mis hijos con pasteles hechos en casa, porque no podíamos comprar uno de panadería, y sentí un vacío tan profundo que pensé que me tragaría. A las 2 de la tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, llegó mi vecina doña Rosa con un pastelito de 3 leches y una sonrisa genuina. «¡Feliz cumpleaños, comadre!». No podía dejar pasar su día sin venir a saludarla. Lloré en sus brazos como una niña pequeña. Esta mujer, que apenas conocía mis problemas familiares, había recordado mi cumpleaños cuando mis propios hijos lo habían olvidado. «¿Qué pasa, Carmen? ¿Por qué llora así?». No pude contarle todo. No pude admitir en voz alta que mis hijos me estaban tratando como a una demente para quitarme mi herencia. Solo le dije que me sentía sola. «Ay, comadre, no diga eso. Usted tiene una familia hermosa. Estoy segura de que están preparándole una sorpresa». Pero no hubo sorpresa. El día pasó como cualquier otro, excepto por el peso aplastante de la evidencia. Para mis hijos, yo ya no importaba como persona. Solo importaba como medio para conseguir dinero. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché risas que venían de la sala. Me asomé y vi a toda la familia viendo una película en la televisión nueva, que Iván había comprado la semana anterior con el dinero que ahorró. Estaban comiendo palomitas, los niños acurrucados entre sus padres, Santiago riéndose de las bromas de la película. Una familia feliz. Sin mí. Era como ver mi vida desde afuera, darme cuenta de que me habían borrado de su felicidad. Yo era solo la proveedora, la que cocinaba, la que limpiaba, la que pagaba las cuentas. Pero en sus momentos de alegría genuina, yo sobraba. Me quedé ahí parada en la oscuridad del pasillo, invisible en mi propia casa, entendiendo finalmente que llevaba años siendo un fantasma en la vida de las personas que más amaba, y que ahora, con mi herencia, había encontrado la manera perfecta de deshacerse del fantasma para siempre. El lunes siguiente amaneció con esa lluvia fina de marzo que hace que todo se sienta más melancólico en Guadalajara. Me levanté temprano, como siempre, pero por primera vez en décadas no tenía ganas de hacer el desayuno para todos. Mis brazos se sentían pesados,
como si cargaran más que el peso de mis 69 años. Mientras servía agua para mi té de manzanilla, escuché que el teléfono sonaba en la sala. Era muy temprano para una llamada, apenas las 6:30 de la mañana. Iván ya se había ido a trabajar y Estela aún dormía con los niños, así que contesté yo. Bueno, señora Carmen Morales, habla Luis Hernández, del Banco Santander, sucursal López Mateos. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llamaría el banco tan temprano? Sí, soy yo. ¿Pasa algo? Señora, la llamo porque detectamos movimientos inusuales en su cuenta. Ayer por la tarde se realizó una transferencia de 150,000 pesos a una cuenta externa. Como es una cantidad considerable y no tenemos registro de que usted haya autorizado esta operación, queríamos confirmar que todo esté en orden. El mundo se detuvo. La taza de té se resbaló de mis manos y se hizo pedazos contra el piso de la cocina, pero yo apenas lo noté. 150,000 pesos, transferidos sin mi autorización. ¿Cómo es posible? Yo no autoricé ninguna transferencia. Señora, según nuestros registros, la operación se realizó con su tarjeta de débito y su NIP. ¿Es posible que alguien más tenga acceso a esta información? Mi tarjeta estaba en mi cartera, como siempre. Pero mi NIP lo había escrito en un papelito que guardaba en mi buró para no olvidarlo. Pensé en todas las veces que Estela había entrado a mi cuarto a limpiar, en cómo Iván insistía en ayudarme con mis cosas personales. ¿A qué cuenta se transfirió el dinero? Pregunté con la voz quebrada. A una cuenta a nombre de Iván Morales Hernández. ¿Es familiar suyo? La traición me golpeó como un rayo. Mi propio hijo había usado mis datos para robarme. Mi hijo mayor, al que había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, al que había defendido cuando los maestros se quejaban de su comportamiento, me había robado como si fuera una extraña en la calle. Sí, es mi hijo, susurré, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. Entiendo. En casos de transferencias familiares, generalmente asumimos que hay autorización tácita. Pero como la cantidad es considerable y usted no nos había notificado previamente, decidimos verificar. ¿Desea que bloqueemos futuras transferencias sin su autorización expresa? Sí, por favor. Bloqueen todo. Nadie más puede tocar mi dinero sin que yo esté presente en el banco. Después de colgar, me quedé sentada en el piso de la cocina entre los pedazos de mi taza rota, temblando no de frío, sino de una rabia que jamás había sentido. 150,000 pesos. Dinero suficiente para vivir cómodamente durante un año. Dinero que me habían quitado como si fuera suyo por derecho. Estela bajó una hora después, tarareando una cancioncita como si fuera el día más normal del mundo. Al verme recogiendo los pedazos de porcelana, frunció el ceño con falsa preocupación. «Ay, doña Carmen, ¿qué pasó? ¿Se le cayó la taza? Se me resbaló». Mentí, observando su cara en busca de señales de culpa. «Tenga cuidado, no se vaya a cortar. A su edad, cualquier herida tarda mucho en sanar». Su comentario sobre mi edad me sonó diferente ahora. No era preocupación maternal. Era un recordatorio constante de que me consideraban frágil, incapaz, prescindible. Esperé hasta que Estela se fue a llevar a los niños a la escuela. Entonces marqué el número de Iván. Mi mano temblaba mientras marcaba cada dígito, sabiendo que esta conversación cambiaría todo entre nosotros para siempre. «Bueno, ma, ¿está bien? Es muy raro que me llame al trabajo». Su voz sonaba normal, incluso cariñosa, como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de robarle a su propia madre. «Iván, necesito que me expliques algo». «Claro, dígame. ¿Por qué transferiste 150,000 pesos de mi cuenta a la tuya?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea, el ruido de fondo de su oficina, el tic-tac del reloj de la pared marcando los segundos de su traición descubierta. Es que necesitaba ese dinero urgentemente». «¿Urgentemente? ¿Para qué?» «Para el carro. Se descompuso y necesitaba reparaciones caras». Iba a decirle, pero usted estaba tan sensible últimamente que no quise preocuparla. Mentiras. Su carro estaba funcionando perfectamente. Lo había visto salir esa misma mañana sin problemas. «Iván, ¿desde cuándo tomas dinero de mi cuenta sin preguntarme?» «No es tomar, ma. Es usar recursos familiares para emergencias familiares. Usted misma dice que quiere ayudarnos». La forma en que justificaba el robo me dejó sin palabras. En su mente, mi dinero era recursos familiares disponibles para sus emergencias inventadas. «Quiero que me regreses ese dinero. Hoy. Ma, no sea así. El dinero ya se gastó en las reparaciones. Pero no se preocupe. Le voy a ir pagando poco a poco». «¿Poco a poco? Es mi dinero, Iván. Mi herencia. Ya sé que es su dinero», gritó perdiendo la compostura. «Pero también soy su hijo. Tengo derecho a que me ayude cuando lo necesito».
Derecho. Tenía derecho a robarme. Esa era su lógica. Si necesitabas dinero, podrías haberme pedido. ¿En serio? Como cuando le pedimos que no donara dinero a extraños y usted se puso toda dramática. Usted ya no razona bien, Ma. Alguien tiene que tomar las decisiones importantes. Colgué el teléfono. No podía seguir escuchando cómo mi propio hijo justificaba haberme robado. Me senté en mi mecedora, la misma donde había mecido a cada uno de mis hijos cuando eran bebés, y lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Pero esta vez las lágrimas no eran solo de tristeza. Había algo más. Una rabia fría, cristalina, que crecía en mi pecho como hielo extendiéndose por un lago. Habían cometido un error garrafal. Habían mostrado su verdadera cara demasiado pronto. Esa tarde, cuando Santiago regresó de buscar trabajo, decidí ponerlo a prueba. Necesitaba saber si él también estaba involucrado en el robo o si quedaba algo de decencia en al menos uno de mis hijos. Hijo, ¿tú sabías que Iván tomó dinero de mi cuenta del banco? Santiago evitó mi mirada, concentrándose intensamente en quitarse los zapatos. ¿Tomó dinero? No sabía. 150,000 pesos. Los transfirió a su cuenta ayer. ¡Ay, ma! Tal vez fue una emergencia. Usted sabe cómo está la situación. ¿Tú también crees que está bien que tome mi dinero sin preguntarme? Santiago se enderezó lentamente, y por primera vez en semanas me miró directamente a los ojos. Lo que vi ahí me heló la sangre. No había sorpresa en su expresión. No había indignación por la injusticia cometida contra su madre. Había resignación, como si esto fuera algo que ya sabía que iba a pasar. Ma, a ver, seamos realistas. Usted tiene más dinero del que va a poder gastar en lo que le queda de vida. Nosotros tenemos familias que mantener, gastos reales, necesidades urgentes. ¿No es mejor que ese dinero se use en algo productivo en lugar de guardarlo hasta que usted se muera? Hasta que usted se muera. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Mi hijo menor, mi bebé, me estaba diciendo que mi vida ya no valía la pena, que mi dinero sería mejor aprovechado cuando yo no estuviera. ¿También tú crees que estoy senil? No, ma, pero creo que está confundida. Creo que la edad y el shock de tener tanto dinero de repente la tienen mal. Y creo que Iván y Estela están haciendo lo correcto al protegerla de sí misma. Protegerme de mí misma. Qué manera tan elegante de decir que me estaban robando para mi propio bien. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi cuarto, sentada al borde de mi cama, sosteniendo en las manos la fotografía de mis 3 hijos en Navidad hace 10 años. Estaban abrazándome, sonriendo para la cámara, y yo lucía tan feliz, tan orgullosa de mi familia. Pero ahora veía la foto con otros ojos. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su fuente de ingresos? ¿Cuántas veces habían planeado en secreto cómo acceder a mi dinero? ¿Cuántas de sus visitas, sus besos, sus «te amo, ma», habían sido actuaciones calculadas para mantenerme dócil y generosa? Escuché que llegaba Iván. Sus pasos subían por las escaleras. Se dirigían hacia mi cuarto. Tocó suavemente a la puerta. «Ma, ¿puedo pasar? Quiero hablar con usted. Está abierto». Entró con cara de arrepentimiento ensayado, cargando una bolsa de mi panadería favorita. Le traje unos cuernitos de la panadería Santa Mónica, los que le gustan con café. Se sentó en la silla junto a mi cama, exactamente donde se había sentado tantas veces cuando estaba enfermo y yo lo cuidaba. Pero ahora los roles estaban invertidos. Él era el que venía a cuidar a la enferma, excepto que la enfermedad que me habían diagnosticado era mentira. Ma, siento mucho lo del dinero. Tienes razón. Debí haberte pedido prestado en lugar de tomarlo sin avisar. Prestado. Como si tuviera intención de regresármelo. Iván, ¿tú realmente crees que estoy perdiendo la razón? No, ma. Creo que está confundida por todo lo que ha pasado. Es normal. Recibir tanto dinero de golpe es estresante para cualquiera. Entonces, ¿por qué me quieren quitar el control de mi propio dinero? No queremos quitarle nada, queremos protegerla. ¿Se imagina lo que pasaría si alguien se entera de que tiene millones? Van a llegar todos los rateros, todos los estafadores. Van a inventar historias tristes para que les dé dinero. Como tú inventaste la historia de tu carro descompuesto. Su máscara se resbaló por un segundo. Vi un destello de irritación en sus ojos antes de que volviera a componer su expresión de hijo preocupado. No inventé nada, ma. El carro sí necesitaba reparaciones. Tal vez no era tan urgente como pensé, pero... Mientes, Iván. Y lo peor es que mientes mal. Se puso de pie, la paciencia fingida evaporándose completamente. ¿Sabe qué, ma? Estoy cansado de andar con rodeos. Sí, tomé el dinero. Y va a seguir tomando lo que necesite hasta que usted entre en razón. Porque ese dinero no es solo suyo. Es el futuro de sus nietos. Es la seguridad de su familia.
Y si usted no puede verlo, entonces sí necesita que alguien más tome las decisiones por usted. Ahí estaba. Finalmente había dicho la verdad. No me estaban protegiendo. Me estaban saqueando. Y lo iban a seguir haciendo hasta que no quedara nada. Sal de mi cuarto, le dije con una voz que no reconocía como mía. Ma, sal de mi cuarto ahora mismo. Salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé sola con mi rabia, con mis cuernitos sin tocar, y con la certeza absoluta de que la guerra había comenzado oficialmente. A las 5 de la madrugada del martes ya estaba despierta. Pero por primera vez en 40 años no me levanté a hacer el desayuno para todos. Me quedé acostada, mirando el techo de mi cuarto mientras escuchaba los ruidos familiares de la casa despertando sin mí. Escuché a Estela buscando algo en la cocina, abriendo y cerrando gabinetes con más ruido del necesario. Después los pasos de Iván bajando las escaleras, preguntando dónde estaba el café. Sus voces se volvieron más altas cuando se dieron cuenta de que no había nadie preparando el desayuno. ¿Dónde está tu mamá? Escuché que preguntaba Estela. A lo mejor está enferma. Ayer se puso muy dramática. Dramática. Así le decían a descubrir que me habían robado. A las 7:30, Iván tocó a mi puerta. Ma, ¿está bien? ¿No va a bajar a desayunar? No tengo hambre, respondí sin abrir. ¿Quiere que le suba algo? No. Gracias. Se quedó parado afuera de mi puerta por varios minutos. Podía sentir su presencia a través de la madera, probablemente esperando que cediera, que bajara a cocinarle sus huevos rancheros como había hecho durante los últimos 5 años desde que vivía en mi casa. Pero no bajé. Por primera vez en décadas, dejé que se prepararan su propio desayuno. A las 9, cuando escuché que todos se habían ido, bajé a la cocina. La habían dejado hecha un desastre. Platos sucios en el fregadero, migajas en la mesa, la estufa llena de salpicaduras de huevo. Estela había dejado una nota en la mesa. Doña Carmen, por favor lave los trastes. Se nos hizo tarde por su culpa. Por mi culpa. Por no haber bajado a servirles como su empleada doméstica gratuita. Tomé la nota, la hice bolita y la tiré a la basura. Después me serví un vaso de agua y me senté a planear mi día. Por primera vez en años, tenía horas completas para mí misma, sin comidas que preparar, sin ropa que lavar, sin quejas que escuchar sobre el dinero que no gastaba en ellos. Me bañé con calma, usando el jabón de avena que me había regalado mi vecina Doña Rosa y que había estado guardando para una ocasión especial. Me puse mi vestido azul marino, el más elegante que tenía, y me maquillé ligeramente. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Se veía decidida. A las 10 en punto estaba en el Banco Santander de la avenida López Mateos. La ejecutiva que me atendió, una joven de unos 30 años con una sonrisa profesional, revisó mi cuenta en su computadora. Señora Morales, veo que ayer bloqueamos las transferencias automáticas por su solicitud. ¿En qué más podemos ayudarla? Quiero hacer algunos cambios importantes en mi cuenta. Saqué de mi bolsa una lista que había escrito esa mañana. Cada punto estaba numerado con mi letra cuidadosa, como cuando hacía las listas del mandado para no olvidar nada importante. Primero quiero que solo yo pueda hacer movimientos en mi cuenta. Nadie más debe tener acceso, aunque sean familiares. Perfecto. ¿Alguna vez le dio sus datos bancarios a alguien más? Desafortunadamente sí, a mi hijo. En ese caso, le recomendamos cambiar su NIP y solicitar una nueva tarjeta. La anterior quedará cancelada automáticamente. Segundo punto. Continué, consultando mi lista. Quiero abrir una cuenta de ahorros separada y transferir ahí 8 millones de pesos. Una cuenta que no aparezca en mis estados de cuenta regulares. La ejecutiva levantó las cejas, pero mantuvo su profesionalismo. ¿Es para proteger sus ahorros de gastos accidentales? Algo así. Mientras llenaba los formularios, sentí una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco tristeza. Era algo que no había sentido en décadas. Control. Por primera vez en años estaba tomando decisiones sobre mi propia vida sin preguntarle a nadie si estaban bien. El proceso tomó casi 2 horas. Cuando salí del banco con mi nueva tarjeta y mis documentos actualizados, caminé por el centro de Guadalajara sin rumbo fijo. Era un día hermoso de marzo, con ese cielo azul intenso que solo se ve después de las lluvias de la madrugada. Me detuve en una cafetería que siempre había querido conocer. Un lugar pequeño con mesas de hierro forjado y plantas colgantes que le daban un aire bohemio. Ordené un café capuchino y un pedazo de pastel de chocolate. Lujos que me había negado durante años porque era un gasto innecesario. Mientras saboreaba el café más caro de mi vida, observé a las personas que pasaban por la calle. Familias haciendo compras, estudiantes cargando mochilas, ancianos como yo paseando con tranquilidad.
Todos tenían algo en común. Se veían libres de tomar sus propias decisiones. ¿Cuándo había sido la última vez que había salido sola, sin tener que pedirle permiso a alguien o justificar hacia dónde iba? ¿Cuándo había sido la última vez que había gastado dinero en algo solo porque me daba placer? Mi teléfono sonó. Era Santiago. Ma, ¿dónde está? Estela dice que no hizo el desayuno y que no lavó los trastes. Estoy en el centro, tomando café. ¿En el centro? ¿Qué hace ahí? Cosas que tenía pendientes. ¿Qué cosas? Ma, ¿está bien? Suena rara. Estoy perfectamente bien, hijo. Mejor que nunca. ¿A qué hora regresa? Los niños van a llegar de la escuela y necesitan comer. Los niños. Siempre los niños. Como si yo fuera la única persona en esa casa capaz de prepararles algo de comer. En la cocina hay frijoles de ayer y tortillas en el refrigerador. Estela puede calentarles algo. Pero usted siempre les hace de comer cuando llegan de la escuela. Hoy no. Ma, ¿qué le pasa? ¿Está enojada por lo de ayer? No estoy enojada, Santiago. Estoy cansada. ¿Cansada de qué? De cocinar para personas que me roban, de limpiar para personas que no me respetan, de vivir en mi propia casa como si fuera una empleada doméstica. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Ma, no diga esas cosas. Nadie la trata como empleada, ¿no? Entonces, ¿por qué Estela me deja notas ordenándome que lave los trastes? ¿Por qué Iván se enoja cuando no tengo su desayuno listo? ¿Por qué nadie me pregunta qué quiero hacer yo con mi día? Porque usted siempre hace esas cosas. Es normal que... Era normal. Ya no más. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Me terminé mi café con calma, disfrutando cada sorbo y la sensación de no tener que apurarme para ir a cocinarle a alguien más. Después caminé hasta la catedral. No soy una mujer particularmente religiosa, pero siempre me había dado paz entrar a ese espacio enorme y silencioso. Me senté en una de las bancas de madera y observé las velas que la gente había encendido por sus seres queridos. ¿Cuántas velas había encendido yo a lo largo de los años, pidiendo por la salud, la felicidad y el éxito de mis hijos? ¿Cuántas oraciones había murmurado, rogándole a Dios que los protegiera y los guiara por el buen camino? Ahora me preguntaba si no había desperdiciado todas esas velas. Una señora mayor se sentó junto a mí. Tenía el pelo completamente blanco y llevaba un vestido sencillo pero limpio. Nos sonreímos sin hablar, con esa complicidad silenciosa que existe entre mujeres de nuestra edad. ¿Está pidiendo por alguien en particular? Me preguntó después de un rato. Creo que estoy pidiendo por mí misma, por primera vez en mi vida. Ah, sonrió con comprensión. Esas son las oraciones más importantes y las que menos hacemos. ¿Usted tiene familia? Tenía 3 hijos. Pero ya no vivo con ellos. ¿Se murió su esposo? No, me mudé sola. Decidí que a los 70 años ya había hecho suficiente por todo el mundo. Era hora de hacer algo por mí. Sus palabras me pegaron como un rayo. Aquí estaba una mujer que había tomado la decisión que yo apenas estaba considerando. ¿Y cómo se siente? Al principio muy culpable. Toda la vida nos dicen que las madres buenas se sacrifican hasta morir, pero después me sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. ¿Sus hijos la perdonaron? Los que me amaban de verdad, sí. Los que solo me querían para lo que yo podía darles. Bueno, esos me demostraron que tenía razón al irme. Nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos más. Cuando me levanté para irme, ella me tocó la mano. Sea valiente, hijita. La vida es muy corta para pasarla pidiendo perdón por existir. Regresé a casa cuando ya estaba oscureciendo. La casa estaba en silencio, pero pude sentir la tensión en el aire antes de entrar. Encontré a toda la familia reunida en la sala, con caras de funeral. ¿Dónde estaba?, preguntó Iván en cuanto me vio. Estuvimos muy preocupados. En el centro, ya les dije. Estuvo perdida más de 8 horas. Intervino Estela. ¿No se da cuenta de que a su edad puede ser peligroso andar sola tanto tiempo? No estaba perdida. Sabía exactamente dónde estaba. Ma, dijo Santiago con voz suave. Vengan acá. Queremos hablar con usted. Me senté en mi mecedora, pero esta vez no me sentí como la matriarca de la familia. Me sentí como una acusada frente a un tribunal. Estamos preocupados por usted, empezó Iván. Su comportamiento últimamente ha sido muy extraño. No cocina, no limpia, se va sin avisar. Y según Santiago, dijo cosas muy feas por teléfono, agregó Estela. Cosas que no son propias de usted. ¿Qué cosas? Que somos unos rateros, que no la respetamos, que la tratamos como empleada. No dije que fueran rateros. Dije que me robaron. Que es diferente, aunque el resultado sea el mismo. Ya basta, explotó Iván. Está claro que no puede seguir viviendo sola. Mire lo que está pasando. Se está volviendo paranoica. No estoy paranoica. Estoy despierta. Ma.
dijo Santiago. Ya hablamos los tres. Creemos que sería mejor que fuera a vivir a una casa de retiro. Un lugar donde la cuiden profesionales, donde esté segura. Casa de retiro. Asilo. Las palabras que había estado temiendo durante meses finalmente habían salido de sus bocas. ¿Y mi dinero? Su dinero estaría seguro. Nosotros nos haríamos cargo de administrarlo para que nunca le falte nada. ¿Cómo se hicieron cargo de los 150,000 pesos que ya se robaron? No nos robamos nada, gritó Estela. Usamos recursos familiares para gastos familiares. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas crujieron, pero mi voz salió firme y clara. No voy a ninguna casa de retiro. Y ustedes no van a administrar ni un peso más de mi dinero. Sea razonable. Soy más razonable de lo que he sido en años. Por primera vez en décadas, estoy pensando con claridad. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó Iván con sarcasmo. ¿Vivir sola para siempre? ¿Gastar todo su dinero en tonterías? Voy a vivir mi vida, la que me quede. Y la voy a vivir como yo decida, no como ustedes crean que es conveniente. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Por primera vez en 5 años, dormí tranquila sabiendo que mi dinero estaba seguro y que había comenzado a recuperar mi dignidad. Tal vez había perdido a mi familia, pero había encontrado algo más valioso: mi libertad. Los siguientes 3 días fueron una guerra silenciosa. Ellos dejaron de hablarme directamente, comunicándose conmigo solo a través de notas pasivo-agresivas y comentarios venenosos que me dirigían desde la cocina, cuando pensaban que no los escuchaba. A su edad, la terquedad se convierte en demencia. Escuché que le decía Estela a una vecina que había venido a pedirle azúcar prestada: «Mi mamá ya no es la misma», le comentó Santiago a su hermano mientras desayunaban. Antes pensaba en nosotros, ahora solo piensa en sí misma. Pero yo había descubierto algo poderoso en esos días de silencio: la paz que viene cuando dejas de buscar la aprobación de personas que nunca te la van a dar. Por primera vez en años, mis mañanas no comenzaban con ansiedad sobre qué humor tendría Iván o qué nueva exigencia tendría Estela. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, llegó una mujer que no conocía. Era joven, tal vez de unos 35 años, vestida con un traje gris y cargando una carpeta gruesa. Estela la había hecho pasar sin preguntarme. «Señora Morales, soy la doctora Patricia Vázquez, del Instituto de Geriatría de Guadalajara», dijo, sentándose frente a mí sin ser invitada. Su familia me pidió que viniera a hacerle una evaluación de rutina. ¿Qué tipo de evaluación? Cognitiva. Para asegurarnos de que está en condiciones de tomar decisiones importantes sobre su patrimonio y su cuidado personal. Ahí estaba. El plan que había escuchado susurrar a Estela semanas atrás finalmente se había puesto en marcha. Querían que un profesional me declarara mentalmente incapaz para justificar quitarme el control de mi dinero. No solicité ninguna evaluación, dije con calma. No, pero su hijo Iván, como familiar más cercano, está preocupado por algunos comportamientos erráticos que ha observado últimamente. Iván apareció en la cocina como por arte de magia, con su sonrisa más convincente puesta. La doctora solo quiere hacerle unas preguntitas sencillas, para demostrar que está perfectamente bien. Es un trámite que necesitamos para el seguro de vida. Mentira tras mentira tras mentira. Pero esta vez, yo estaba preparada. «Doctora Vázquez, ¿podría mostrarme su cédula profesional y una identificación oficial?» La mujer parpadeó. Claramente no esperaba que una anciana senil le pidiera credenciales. «Por supuesto. Aquí están». Revisé cuidadosamente los documentos. Todo parecía estar en orden, pero algo me inquietaba. «¿Podría darme el número de teléfono de su instituto? Me gustaría confirmar que esta visita está autorizada». «Señora, no es necesario». «Para mí sí es necesario». Marqué el número que aparecía en su tarjeta de presentación. Una grabación me informó que ese número correspondía a una pizzería en la Colonia del Valle. «Interesante», dije, colgando el teléfono. «Parece que su instituto hace pizzas». La cara de la falsa doctora se descompuso. Iván se puso rojo como un tomate. Debe haber un error. El único error aquí es creer que soy tan tonta como ustedes piensan». La mujer recogió sus papeles apresuradamente y salió de la casa casi corriendo. Estela apareció en la cocina con cara de «¿Qué pasó?» «Se acabó», dije poniéndome de pie. «Quiero que los 3 se sienten en la sala. Ahora». Había llegado el momento del confronto final. Ya no tenía miedo. Ya no me importaba si me gritaban, si me amenazaban, si me chantajeaban emocionalmente. Por primera vez en décadas, la verdad iba a salir de mi boca sin filtros. Santiago bajó de su cuarto. Estela dejó de fingir que limpiaba la cocina, e Iván se quedó parado junto a la puerta como si estuviera calculando si podía escapar. Los 3 se sentaron en el sofá como niños regañados.
pero yo ya no era la madre comprensiva que los disculpaba todo. Durante 5 años han vivido en mi casa sin pagar renta. Comencé, mi voz firme como no la habían escuchado jamás. Han comido mi comida, han usado mis servicios, han tratado mi hogar como si fuera un hotel gratuito. Ma, nosotros ayudamos con los gastos. Empezó Santiago. Cállate, grité, y los tres se sobresaltaron. Ahora habla la dueña de esta casa. Me dirigí a mi comedor y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una caja de metal que había permanecido cerrada durante años y la puse sobre la mesa de centro, frente a ellos. ¿Saben qué hay aquí?, pregunté, abriendo la caja lentamente. Adentro estaban todos los recibos, todas las facturas, todos los documentos que probaban mis décadas de sacrificio. Recibos de colegiaturas que había pagado trabajando doble turno. Facturas médicas de cuando Santiago se rompió la pierna y no teníamos seguro. Comprobantes de los préstamos que le había dado a Iván para sus negocios fallidos. Aquí está el recibo de los 50,000 pesos que le presté a Iván en 2019 para su oportunidad de inversión, que resultó ser una estafa, dije mostrando el papel amarillento. Nunca me devolvió ni un peso. Ma, eso fue diferente. Aquí está el comprobante de los 25,000 pesos que gasté en el tratamiento dental de tu hija. Continué, dirigiéndome a Santiago, porque era una emergencia y se lo pagaría después. Usted sabe que he estado sin trabajo. Y aquí está la factura de los 30,000 pesos que gasté para pagar las deudas de Estela cuando se metió en problemas con las tarjetas de crédito. Estela palideció. Había olvidado convenientemente ese favor que le había hecho hace 3 años. En total, continué sacando una calculadora, durante los últimos 10 años, ustedes me han costado 847,000 pesos en préstamos que nunca pagaron, gastos de sus hijos que asumí como propios, y emergencias que siempre recaían en mi bolsillo. Las cifras flotaron en el aire como acusaciones irrefutables. 847,000 pesos, más dinero del que la mayoría de la gente ve en su vida, gastado por una mujer que trabajaba por el salario mínimo para mantener a una familia de adultos que se creían con derecho a todo. Pero nunca me quejé, continué, porque pensé que así se amaba. Pensé que dar hasta quedarme sin nada era lo que hacían las madres buenas. Ma, nosotros la queremos. ¡No! Rugí con una fuerza que no sabía que tenía. Ustedes no me quieren. Ustedes quieren mi dinero. Me quieren como su caja de ahorros personal, como su empleada doméstica gratuita, como su garantía de que nunca tendrán que ser completamente responsables de sus propias vidas. Me dirigí hacia la repisa donde tenía las fotografías familiares. Tomé la foto de Navidad del año pasado, donde estábamos todos sonriendo alrededor del árbol. ¿Saben qué veo cuando miro esta foto ahora?, pregunté, sosteniéndola frente a ellos. Veo a una mujer que acaba de gastar 15,000 pesos en regalos para toda la familia, usando el dinero que había ahorrado para arreglarse una muela. Veo a una abuela que se quedó sin cenar esa noche porque había gastado todo en hacer la cena perfecta para ustedes. Rompí la fotografía por la mitad. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el silencio como un disparo. «Ma, no haga eso», gritó Santiago levantándose del sofá. «¿Por qué no? Es mi fotografía, en mi casa, pagada con mi dinero». «¡Está loca!», chilló Estela. «Miren lo que está haciendo. Está destruyendo recuerdos familiares». «No, Estela. Estoy destruyendo mentiras familiares». Me dirigí a mi escritorio y saqué una hoja de papel que había preparado esa mañana. Era una carta que había escrito a mano, con mi letra cuidadosa, pensando en cada palabra. «Esta es mi declaración», dije, desplegando el papel. «Declaro que, estando en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier acceso que haya dado a mi patrimonio a terceras personas. Declaro que ningún miembro de mi familia tiene derecho a tomar decisiones sobre mi dinero, mi salud o mi vida personal sin mi consentimiento explícito y por escrito». «No puede hacer eso», dijo Iván, levantándose amenazadoramente. «Somos su familia. Tenemos derechos». «¿Derechos?», me reí con amargura. «¿Qué derechos? ¿El derecho a robarme? ¿El derecho a mentirme? ¿El derecho a planear lastimarme físicamente si no obedezco?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Iván se dio cuenta de que yo había escuchado esa conversación con Estela semanas atrás. «Ma, ¿eso fue solo...?» «¿Solo qué, Iván? ¿Solo planear empujarme por las escaleras? ¿Solo sugerir que un accidentito solucionaría sus problemas financieros?» Estela empezó a llorar, pero no fueron lágrimas de arrepentimiento. Fueron lágrimas de frustración porque su plan había sido descubierto. «Usted no entiende», gritó entre sollozos. «Nosotros también tenemos necesidades. Nuestros hijos merecen tener oportunidades. No es justo que usted se quede con todo cuando ya vivió su vida». «Ahí está», dije con una sonrisa triste. «Finalmente dijiste la verdad.
Creen que ya no tengo derecho a vivir mi propia vida porque ustedes necesitan mi dinero para vivir las suyas. Santiago se puso de pie y caminó hacia mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. Ma, cálmese. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Como el acuerdo de vivir en mi casa gratis? ¿Como el acuerdo de tomar mi dinero sin preguntar? ¿Como el acuerdo de tratarme como si fuera demente cuando no hago lo que ustedes quieren? Basta, rugió Iván. Me cansé de sus dramones. O entra en razón o la vamos a meter en un asilo, tenga o no tenga su consentimiento. Ya averigüé cómo hacerlo. Ahí estaba. La amenaza final. El as bajo la manga que habían estado guardando para cuando ya no pudieran controlarme con manipulación emocional. Perfecto, dije con una calma que los desconcertó. Inténtenlo. ¿Cómo dice? Que lo intenten. Vayan a los tribunales. Presenten sus evidencias de que estoy demente. Explíquenle a un juez por qué una mujer que acaba de reorganizar sus finanzas, que mantiene conversaciones coherentes, que toma decisiones lógicas sobre su patrimonio, necesita ser institucionalizada. Me dirigí hacia mi bolsa y saqué mi teléfono celular. Mientras tanto, yo voy a presentar mis propias evidencias, como esta grabación de toda la conversación que acabamos de tener. Los tres se quedaron helados. Había estado grabando desde que empezó el confronto. 20 minutos de audio donde ustedes admiten haber tramado declararme incapaz, donde confiesan haber tomado mi dinero sin permiso, donde Estela explica que ya no tengo derecho a vivir mi propia vida. Me pregunto qué pensará un juez de eso. Iván se abalanzó hacia mí para quitarme el teléfono, pero yo ya había retrocedido hacia la puerta. ¡Deme eso! No se acerque a mí, Iván, o voy a pensar que está intentando lastimarme físicamente, como planearon. ¡Ma, denos el teléfono!, gritó Santiago. Está siendo ridícula. Lo que es ridículo es haber vivido 69 años para descubrir que mis propios hijos son capaces de planear mi destrucción por dinero. Me dirigí hacia la puerta principal, mi corazón latiendo como un tambor, pero mi mente más clara que nunca. Tienen 72 horas para salir de mi casa, dije con mi mano en la manija. Los tres, con sus hijos, sus cosas, y sus planes para mi dinero. No puede echarnos, chilló Estela. No tiene a dónde ir. Nosotros la cuidamos. Me cuidan como los buitres cuidan a los animales moribundos, esperando a que me muera para alimentarse de lo que quede. Ma, sea razonable, suplicó Santiago. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con los niños? Van a hacer lo que tendrían que haber hecho hace 5 años, hacerse responsables de sus propias vidas. Abrí la puerta y salí a la calle, dejándolos gritando dentro de la casa. Por primera vez en décadas, respiré aire que no estaba envenenado por la manipulación, la culpa y el chantaje emocional. Había perdido a mi familia, pero había recuperado mi alma. Esa tarde caminé por las calles de Guadalajara como una mujer nueva. Cada paso que daba alejándome de mi casa se sentía como quitarme cadenas que había cargado durante décadas, sin darme cuenta de su peso. El aire olía diferente, más limpio, como después de una tormenta que se lleva todo lo podrido. Terminé en el Parque San Francisco, donde me senté en una banca bajo un árbol de jacarandas. Las flores moradas caían suavemente sobre mis hombros, y por primera vez en años, no sentí la urgencia de levantarme a limpiar, a cocinar, a resolver los problemas de alguien más. Solo me quedé ahí, viendo pasar a las personas que vivían sus vidas sin pedirle permiso a nadie. Una pareja de jóvenes compraba algodones de azúcar. Una abuela empujaba un carrito con su nieto, ambos riéndose de algo que solo ellos entendían. Un señor de mi edad leía el periódico en tranquilidad, sin que nadie lo molestara preguntándole qué iba a hacer de comer. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque quería hacerlo? ¿Cuándo había sido la última vez que mis decisiones no habían estado dictadas por las necesidades, quejas o exigencias de mis hijos? Mi teléfono sonó varias veces. Primero Santiago, después Iván, luego Estela. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Por primera vez en mi vida, no corrí a contestar el teléfono como si fuera una empleada esperando órdenes. Cuando el sol empezó a ponerse, supe que no podía regresar a esa casa. No esa noche. Tal vez nunca. Caminé hasta el Hotel Morales, un lugar que había visto miles de veces desde afuera, pero al que nunca había entrado porque era muy caro para gente como nosotros. Pero ya no era parte de nosotros. Ahora era solo yo, con mi propio dinero, tomando mi propia decisión. Buenas tardes, le dije al recepcionista, un joven amable con uniforme impecable. ¿Tienen habitaciones disponibles? Por supuesto, señora. ¿Para cuántas noches? Por primera vez en 69 años no tenía que consultar con nadie antes de responder. No estoy segura. Tal vez una, tal vez varias. ¿Es eso un problema? Para nada. Podemos ajustar la reservación día a día. La habitación era hermosa.
Cama queen size con sábanas blancas que olían a lavanda. Un baño con tina donde cabía una persona completa. Y una ventana que daba a la catedral iluminada. Era 3 veces más grande que mi cuarto en casa, y completamente mía. Me di un baño largo, usando todos los productos de cortesía que encontré. Jabón de miel, shampoo con aroma a coco, crema corporal que hizo que mi piel se sintiera como seda. Lujos pequeños que nunca me había permitido porque, ¿para qué gastar en esas tonterías? Mientras me secaba el cabello con una toalla esponjosa que era más suave que cualquier cosa que hubiera tocado en mi vida, escuché los mensajes de voz que habían dejado mis hijos. Santiago, con voz de niño regañado. Ma, por favor, regrese. Los niños están preguntando por usted. No queríamos que se sintiera mal. Iván, intentando sonar autoritario, pero con un dejo de pánico. Mamá, deje de hacer el ridículo. La gente va a pensar que estamos peleados. Regrese a casa para que hablemos como adultos. Estela, directamente venenosa. Doña Carmen, ya estuvo bueno del drama. Sus nietos la necesitan. No sea egoísta. Borré todos los mensajes sin responder ninguno. Esa noche, por primera vez en décadas, no puse alarma. No tenía que levantarme a hacer desayuno para nadie. No tenía que preparar lonches. No tenía que asegurarme de que todos tuvieran lo que necesitaban antes de pensar en mí misma. Desperté cuando mi cuerpo quiso despertar, a las 9:30 de la mañana, con el sol entrando por la ventana y el sonido de las campanas de la catedral marcando una hora que no me generaba ansiedad. Era sábado, pero eso no significaba día de limpieza profunda de la casa. Era simplemente sábado. Bajé al restaurante del hotel y ordené algo que nunca había probado. Huevos benedictinos con salmón ahumado. El mesero me explicó pacientemente de qué se trataba cada ingrediente, y cuando probé el primer bocado, entendí por qué la gente pagaba por experiencias gastronómicas. No era solo comida, era un momento de placer puro. Mientras desayunaba, observé a los otros huéspedes del hotel. Hombres de negocios revisando sus laptops, turistas planeando sus itinerarios, parejas mayores como yo disfrutando de un fin de semana romántico. Todos tenían algo en común. Se veían cómodos ocupando espacio, gastando dinero en su propia felicidad, viviendo sin pedirle perdón al mundo por existir. Después del desayuno, hice algo que jamás había hecho en mi vida. Entré a una tienda de ropa y me compré un vestido nuevo simplemente porque me gustó. Era de color turquesa, de una tela suave que se movía bonito cuando caminaba, y me quedaba perfecto. Costaba 2.800 pesos, más de lo que había gastado en ropa para mí misma en los últimos 5 años combinados. Le queda hermoso, me dijo la vendedora, una mujer de unos 40 años con sonrisa sincera. Se ve radiante. Radiante. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había descrito con una palabra que no fuera cansada, preocupada o mayor? ¿Sabe qué? Le dije. También quiero zapatos nuevos, y un bolso, y perfume. Salí de esa tienda con 4 bolsas y una sonrisa que me dolía la cara de tanto sonreír. Había gastado 12,000 pesos en una sola tarde, y no sentía ni una pizca de culpa. Era mi dinero, mi vida, mi decisión. Esa tarde visité el Museo Regional de Guadalajara, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre había pospuesto porque no tenía tiempo, o porque era un gasto innecesario. Caminé por las salas admirando arte y historia, leyendo cada placa informativa, tomándome todo el tiempo del mundo para absorber belleza sin tener que apurarme para ir a preparar la cena de alguien más. En la sección de arte contemporáneo, una pintura me detuvo completamente. Era el retrato de una mujer mayor, con cabello blanco y arrugas pronunciadas, pero con ojos llenos de fuego y determinación. La placa decía, Renacimiento a los 70, por Elena Montoya. Me quedé parada frente a esa pintura durante 15 minutos, viendo en esos ojos pintados un reflejo de algo que estaba naciendo dentro de mí. No era solo liberación de mis hijos abusivos, era el redescubrimiento de Carmen Morales, la mujer que había existido antes de convertirse en mamá de, esposa de, abuela de. Al salir del museo, me encontré con doña Rosa, mi vecina, que venía cargada de bolsas del mercado. «Carmen», exclamó sorprendida, «¿qué hace por aquí tan elegante?» Me miré en el reflejo de una vitrina. Era cierto, me veía diferente. El vestido nuevo, el cabello bien peinado, el maquillaje sutil que me había puesto en el hotel. Pero más que eso, había algo en mi postura, en la forma en que sostenía los hombros, que gritaba dignidad recuperada. Estoy descubriendo la ciudad, comadre. Hay muchos lugares hermosos que nunca había visitado. ¿Y los muchachos? ¿Están bien? Los muchachos están aprendiendo a vivir sin mí. Y yo estoy aprendiendo a vivir para mí. Doña Rosa me miró con esa sabiduría que tienen las mujeres de nuestra generación, que han visto suficiente vida para reconocer los momentos de transformación verdadera.
¿Sabe qué, comadre? Se ve usted 20 años más joven. Esa noche, en lugar de regresar al hotel, decidí hacer algo completamente impulsivo. Entré a un salón de belleza que estaba abierto hasta tarde, y me hice algo que había querido hacer durante años. Me corté el cabello. ¿Estás segura? Me preguntó la estilista, una chica joven con el cabello rosa. Es un cambio bastante drástico. Estoy segura. Quiero algo moderno, algo que me haga sentir nueva. Durante una hora, mechones de cabello gris cayeron al suelo. Era como ver físicamente cómo se desprendían años de sumisión, de pequeñez, de vivir en las sombras de las necesidades de otros. Cuando terminó, no me reconocí en el espejo. El corte era moderno pero elegante, me llegaba a los hombros y enmarcaba mi cara de una manera que resaltaba mis ojos y me hacía ver sofisticada en lugar de simplemente vieja. «Está hermosa», exclamó la estilista. «Parece otra persona». Era otra persona. Era Carmen Morales a los 69 años, descubriendo que la vida no había terminado cuando sus hijos crecieron, que la felicidad no había expirado cuando enviudó, que la aventura no tenía fecha de caducidad solo porque su acta de nacimiento dijera que había vivido casi 7 décadas. Regresé al hotel caminando despacio por el centro histórico, admirando la arquitectura colonial iluminada por la noche. Parejas jóvenes paseaban tomadas de la mano, familias cenaban en los restaurantes al aire libre, músicos callejeros tocaban melodías que hicieron que mi corazón se sintiera ligero. En la recepción del hotel me esperaba un ramo de flores, claveles rojos con una nota. «Señora Morales, esperamos que esté disfrutando su estancia. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedirla». La administración. Era la primera vez en años que alguien me daba flores sin esperar nada a cambio. Sin ser mi cumpleaños, sin ser el Día de las Madres, sin ser una disculpa por algo malo que hubieran hecho. Simplemente porque era una huésped valiosa que merecía un gesto bonito. Subí a mi habitación cargando las flores, mi cabello nuevo, mi ropa nueva y algo más precioso que cualquier cosa material. La certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al espejo del baño y hablé con la mujer que me miraba de vuelta. «Hola, Carmen», le dije. «Tanto tiempo sin verte». Y por primera vez en décadas, la mujer en el espejo me sonrió de vuelta con genuina felicidad. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Ajijic, viendo el lago de Chapala mientras el sol se pone pintando el cielo de naranja y rosa. Mi café humeante descansa en una mesa de hierro forjado que elegí yo misma, junto a un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, que compré porque me dio la gana leerlo. Esta casa es todo lo que mi anterior hogar nunca fue. Un refugio. Pequeña pero luminosa, con 2 recámaras, una cocina donde cocino solo lo que me gusta comer, y un jardín donde cultivo las plantas que quiero tener. Aquí no hay voces gritándome que prepare el desayuno, no hay notas exigiendo que lave trastes, no hay miradas de reproche cuando gasto dinero en mis propios gustos. El proceso de mudarme no fue fácil. Durante 3 semanas después de salir de mi antigua casa, viví en el hotel mientras buscaba el lugar perfecto para empezar mi nueva vida. Mis hijos intentaron todo tipo de tácticas para hacerme regresar. Primero llegaron las súplicas. Santiago apareció en el hotel con los niños, esperando que el chantaje emocional de ver a mis nietos llorando me quebrara la voluntad. Pero cuando vi a esos pequeños usados como armas emocionales contra su propia abuela, sentí más tristeza por ellos que culpa por mi decisión. «Abuela, ¿por qué no vienes a casa?», me preguntó mi nieta de 8 años, con lágrimas que claramente había sido instruida a derramar. «Porque a veces los adultos necesitamos tomar decisiones difíciles para ser felices, mi amor», le respondí, abrazándola. «Y cuando sea mayor, espero que tú también tengas el valor de elegir tu propia felicidad». Después vinieron las amenazas legales. Iván contrató a un abogado barato que me envió cartas intimidantes hablando de abandono de responsabilidades familiares y negligencia hacia menores dependientes. Fue hasta que mi propia abogada les explicó que una mujer de 69 años no tiene obligación legal de mantener a sus hijos adultos cuando entendieron que esa ruta no los llevaría a ninguna parte. Finalmente llegó la etapa de negociación. Estela me llamó llorando, prometiendo que cambiarían, que me respetarían, que solo querían tenerme de vuelta porque me amaban, pero era demasiado tarde. Yo había probado la libertad, y no había vuelta atrás. La casa en Ajijic la encontré por casualidad durante uno de mis paseos exploratorios. Es un pueblo pequeño a orillas del lago, lleno de expatriados y mexicanos jubilados que habían elegido vivir sus años dorados en tranquilidad. La casa tenía un letrero de «Se vende» y algo en su arquitectura colonial, sus paredes color rosa mexicano y su jardín lleno de bugambilias me gritó «Hogar». La compré en efectivo.
10 millones de pesos suenan como mucho dinero hasta que te das cuenta de que es exactamente el precio de la libertad verdadera. Mis días ahora tienen un ritmo completamente diferente. Me levanto cuando mi cuerpo quiere despertarse, generalmente con el sonido de los pájaros en lugar de alarmas desesperantes. Desayuno en mi terraza leyendo el periódico local, no para enterarme de tragedias mundiales que no puedo resolver, sino para conocer los eventos culturales del pueblo, las obras de teatro en el centro cultural, las clases de pintura para adultos mayores. He descubierto que tengo talento para la jardinería. Mis manos, que durante décadas solo sirvieron para limpiar la mugre de otros, ahora cultivan belleza. Tengo rosas, geranios, hierbas de olor, y un pequeño huerto donde cultivo tomates y chiles que uso para hacer salsas que nadie me va a criticar por estar muy picantes o muy suaves. Los martes y jueves tomo clases de pintura en acuarela con doña Elena, una maestra de arte de 75 años que se mudó aquí desde Ciudad de México después de enviudar. Ella fue quien me enseñó que nunca es tarde para desarrollar un talento nuevo, que la creatividad no tiene fecha de expiración. «Carmen», me dice mientras observa mi último paisaje del lago, «tienes ojo de artista. ¿Por qué nunca habías pintado antes?» «Porque nadie me dijo que podía», respondo, y ella asiente con la comprensión de alguien que también perdió años viviendo para otros. Los fines de semana exploro. He visitado Tlaquepaque, he caminado por las calles empedradas de Tequila. He tomado el tren turístico que va por los campos de agave. Cada lugar es una aventura nueva. Cada experiencia una recuperación de la curiosidad que creí perdida para siempre. La Fundación Almas Olvidadas, que establecí con parte de mi herencia, está funcionando mejor de lo que esperaba. Ayudamos a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias, que necesitan apoyo legal para recuperar patrimonio robado, que requieren acompañamiento psicológico para sanar del abuso emocional. Recibo cartas constantemente. Mujeres de toda la República que me escriben contándome historias similares a la mía. Hijos que las han despojado de sus ahorros. Nueras que las tratan como empleadas domésticas. Familias que las consideran una carga en lugar de una bendición. Señora Carmen, me escribió hace poco doña Francisca desde Puebla. Su historia me dio valor para decir no por primera vez en mis 72 años. Ya no voy a limpiar la casa de mi nuera todos los días. Ya no voy a dar mi pensión completa para los gastos de mis hijos adultos. Gracias por enseñarme que las madres también tenemos derecho a ser felices. Esas cartas valen más que cualquier abrazo falso que recibí durante años de mis propios hijos. Mis hijos han intentado contactarme esporádicamente. Santiago me llama cada 2 meses, siempre con alguna emergencia que requiere dinero. Iván me envía fotos de los nietos por WhatsApp, esperando que la nostalgia me ablande. Estela ha llegado al extremo de aparecer en Axixic 2 veces, buscándome en el centro del pueblo como detective privada. Pero ya no me afectan. He aprendido que el amor verdadero no necesita demostrarse con dinero, que la familia real se construye con respeto y cariño, no con sangre y chantaje. He aprendido que a los 69 años todavía puedo reinventarme completamente. Tengo una nueva familia ahora. Doña Esperanza, mi vecina de 72 años que también escapó de hijos abusivos. Don Manuel, el vendedor de flores del mercado que me guarda los claveles más bonitos cada viernes. Lucía, mi empleada doméstica de 45 años que viene 2 veces por semana y que se ha convertido en mi confidente y amiga. Con ellos celebré mi cumpleaños número 70 el mes pasado. Una fiesta pequeña en mi jardín, con pastel casero, mariachis que contraté porque me dio la gana, y velas que soplé pidiendo por más años de esta libertad hermosa. Esta mañana recibí una llamada que no esperaba. Era la directora de un asilo en Guadalajara, informándome que Iván había puesto mi nombre como familiar responsable de una anciana que habían encontrado abandonada en un parque. Disculpe, señora, le expliqué con paciencia, pero mi hijo no tiene autoridad para comprometerme en nada. Yo no soy responsable de las decisiones que él tome, así como él no es responsable de las mías. Después de colgar, me quedé pensando en la ironía. Iván, que había amenazado con meterme en un asilo, ahora intentaba usarme como garantía financiera para sus actos de supuesta caridad. Algunos hijos nunca aprenden. Esta tarde, mientras regaba mis plantas y escuchaba el sonido de las lanchas en el lago, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Habla Mariana González, periodista del periódico El Informador. Me gustaría entrevistarla para un artículo sobre mujeres mayores que han reinventado sus vidas. Me senté en mi mecedora nueva, una de mimbre que compré en el mercado de Tlaquepaque, y sonreí. Me encantaría hablar con usted, pero no sobre reinvención, sobre descubrimiento, porque a los 70 años no me reinventé. Simplemente encontré a la mujer que siempre había estado ahí,
esperando su oportunidad de vivir. Mientras hablaba con la periodista, observé mi reflejo en la ventana de la cocina. Una mujer de cabello blanco elegantemente cortado, vestida con un huipil azul cielo que había comprado en un viaje a Oaxaca, con arrugas que contaban historias de dolor superado en lugar de resignación perpetua. Esta mujer en el reflejo no se parecía a la Carmen Morales que había vivido durante décadas en una casa donde nunca fue valorada. Esta mujer irradiaba paz, dignidad y algo que había estado perdido durante tanto tiempo que había olvidado su nombre: amor propio. El sol se está poniendo ahora sobre el lago, tiñendo el agua de dorado. En unas horas voy a cenar con doña Esperanza en el restaurante nuevo que abrieron junto a la plaza. Después tal vez vayamos a ver la obra de teatro que están presentando en el centro cultural. O tal vez simplemente regresemos a casa a tomar té y a hablar de nuestros planes para el viaje a Cancún que estamos organizando para el próximo mes. Planes. Qué hermosa palabra cuando la dices sin tener que pedirle permiso a nadie. Mientras escribo estas líneas en mi diario, otro lujo que me había negado durante años porque, ¿para qué escribir si nadie lo va a leer? Me doy cuenta de que mi historia no es única. Hay miles de mujeres como yo, viviendo en casas donde son invisibles, dando todo su amor y recibiendo migajas de respeto a cambio. Si estás escuchando esta historia y algo te parece familiar, si reconoces en mis palabras la voz de tu propia experiencia, quiero que sepas una cosa. Nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca eres demasiado vieja para decir no. Nunca estás demasiado cansada para empezar de nuevo. La libertad tiene muchos precios, pero la esclavitud emocional tiene un costo aún mayor: tu propia alma. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que yo viví? Si es así, compártelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien más que necesita escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer puede ser el permiso que otra necesita para cambiar su vida para siempre.